Cristi. ¿Cómo estamos? Bien, ¿Cómo gracias estás? a todos. No sé si quieren que nos presentemos. Marina. ¿Somos los que somos? ¿Sí? Yo creo que somos 7. Tú eres nuestra cuota de género, Jim, veo. Muy bien. Veo. Sí. Bien. Quizás nos presentamos. A lo mejor veo yo en mi pantalla hasta arriba a la izquierda Marina Moscoso. Ujú. Comienzo. Sí, ¿te quieres presentar? Vale. Muy rápidamente, yo vengo de Puerto Rico. Llevo ya una década trabajando el tema de vivienda, en particular la reutilización de propiedades existentes. Y me encuentro ahora mismo en el estado de Illinois, terminando un doctorado en geografía urbana. Gracias, Marina. Ana Zucchetti, veo 2 Ana Zucchettis. Están en mute. Son gemelas. ¿Cómo estamos replicadas? Creo, Mariela. Mariela dice Ana Zucchetti, no sé por qué. Ay, lo siento. ¿Qué hacer? Antes decía Mariela, creo. Cambio tu nombre acá arriba. Bueno, soy Ana Zucchetti de Lima, Perú. Buenos días. Yo trabajo desde una empresa que también tiene 2 figuras jurídicas, asociación y empresa, que se llama Periferia Ciudad Viva. Y hacemos proyectos más que todo de renaturalización urbana y soluciones basadas en la naturaleza en la ciudad. Bueno, he trabajado 20 años en ONGs antes, después en el gobierno metropolitano de Lima, a cargo de las políticas ambientales, incluyendo la de cambio climático, de ahí en el gobierno nacional, y ahora he regresado a mi espacio más cómodo de sociedad civil / empresas para seguir trabajando los mismos temas, pero desde otras entradas, directamente con las comunidades y con también socios empresariales. Bien, gracias. Bienvenida, Ana. Gracias. Mariela, ahora sí ya vi tu nombre. Lo siento, no sé qué pasó ahí. Mariela Canepa, vivo en Lima, chiclayana de nacimiento. Soy socia, compañera de vida, diría yo, y de trabajo con Ana Zucchetti. Vengo siendo parte de hace poco de Periferia, pero nos conocemos de mucho antes. Estoy saliendo del Ministerio del Ambiente como asesora del Viceministerio de Desarrollo Estratégico, pero con Periferia, en el momento que trabajamos juntas, yo era directora de políticas de BBF Perú, y creamos una plataforma en mi ciudad que lo que hizo fue levantar información sobre el estado actual de las ciudades en el Perú. Entonces, estoy retomando ese trabajo de los reportes y un trabajo que estamos haciendo ahorita, que es Ciudades en Mancha, para ver cómo han crecido las ciudades en el Perú, y por eso estoy en esta llamada. Gracias. Buenísimo, muchísimas gracias. Gaby Cantú. Claro que sí, buenos días a todos y a todas. Yo soy Gabriela Cantú, soy parte del equipo de Resilient Cities Network LAC y estoy aquí para ayudarles a la sistematización de ideas en la plataforma Miro. Mucho gusto conocerlas a todas. Gracias. Y Nicole. Hola, mucho gusto a todas. Mi nombre es Nicole Ponce y yo trabajo también en la red de Ciudades Resilientes. Perdón, tengo un poquito de ruido aquí, estoy en una cafetería. Pero solo presentarme, yo trabajo con programas de Latinoamérica y el Caribe en implementación, específicamente aquí con Gaby y con Eugene también. Así que un gusto acompañarles el día de hoy. Gracias, Nicole. Cristi, te paso la palabra. Sí. ¿Cómo queremos? No, voy a compartir pantalla, les voy a hacer una presentación. Bien, ¿cuánto tiempo tenemos, perdón, Nicole? 10 minutos, me dieron a mí 10 minutos. Okay, venga. Voy a hacer un esfuerzo sobrehumano pero no sé por qué quedó en la mitad, espérate. Nada que ver esto, espérense, no es esta la presentación. ¿Qué pasó? Un segundo. Por mientras les pregunto a las que están ahí conectadas, ¿qué tanto saben de calor extremo? Esto es como un tema que ya llevan hace rato para saber qué tan la profundidad de la presentación, por eso pregunto. ¿No? Bueno. Personalmente yo sé el ABC porque participé en el análisis de riesgo climático de Lima, de la ciudad de Lima, y en el plan local de cambio climático que hicimos con C40, pero la verdad, nada de expertise, ¿no? Aparte de las cosas clásicas o de sentido común quizás.
Ya. Bueno, pero ahí la idea es que después, más que esta presentación tiene más que ver como con generar ciertos, como darle un marco a la conversación, que es lo más importante, que es la idea que podemos recoger entre todas. Ya, entonces, brevemente, voy a 10 minutos a partir de ahora. Como bien me dieron la presentación, vengo con bastantes sombreros: chilena, arquitecta, planificadora urbana, trabajo en el gobierno regional metropolitano de Santiago, con este sombrero de directora de resiliencia, y desde este año, principios de año, como encargada de calor extremo, que es una iniciativa de la Adrienne Harsh Rockefeller Foundation Residence Center. Y lo digo lo de resiliencia también porque, no voy a explicar lo que es resiliencia, lo explicaron al principio, pero también es nuestro punto de partida. O sea, el calor extremo no llega a tomarse la agenda del gobierno regional y la mía personal y profesional como un tema aislado. Nosotros tenemos una agenda de resiliencia importante desde el año 2015, cuando partimos el proceso con Ciudades Resilientes, pero claro, estábamos viendo, como bien se hablaba, tenemos nuestra estrategia con nuestra identificación de impactos agudos, de tensiones crónicas y un par de ejemplos, pero nosotros no está, y por supuesto estábamos mirando cambio climático, pero sobre todo los efectos del cambio climático más físicos, más tangibles, como pueden ser las remociones en masa, las inundaciones, etc. Pero el calor extremo, no sé por qué no, ahí está, no lo teníamos, o sea, teníamos identificado ante alguna amenaza las olas de calor en nuestra estrategia de resiliencia, pero como que de alguna manera no habíamos dimensionado el impacto de esta problemática, ni cómo se llama esto, y este año como que hemos impulsado esta agenda. Entonces, es un poquito de contexto. Ahora, ¿por qué es tan peligroso? Porque el calor extremo mata más personas en el mundo que todos los demás impactos y efectos del cambio climático juntos. Entonces, de alguna manera es un impacto que yo digo medio entre un poco de ironía, pero bien democrático, afecta a todos por igual, a diferencia de muchos otros que tienden a, siempre obviamente inequidades como todas las cosas, pero son impactos bastante transversales a todas las capas de la sociedad, y además, como lo dice mucho la misma Centro de Resiliencia, esto es un asesino silencioso, invisible. Acabamos de tener el huracán Ian, todos podemos ver fotos, dimensionar el desastre, pero ¿qué fotos uno toma del calor extremo? Me cuesta encontrar fotos para esta diapositiva, al final es como fotos que emulan el calor del verano, pero no hay una destrucción física de las ciudades, que es el tema que nos convoca, digamos, pero sí hay una gran afectación de las personas. Justamente esta lámina tiene que ver con eso, que afecta, bueno, siempre hay grupos más vulnerables, contextos más vulnerables en torno a la afectación de la salud de las personas, pero también aquí destacar que hay ciertos grupos que, independiente de su edad de condición social, pueden ser más vulnerables al calor, porque como son las personas que trabajan en la calle, ya sea comerciantes, que en Latinoamérica hay mucho mercado informal o incluso formal en las calles, trabajadores de la construcción, y bueno, para qué decir con el tema migratorio que está en la mesa al lado, pero el tema de las migraciones, al menos en Chile, en Santiago, tenemos muchos migrantes viviendo en la calle, personas en situación de calle. Y además, las olas de calor impactan, ya dijimos, en la salud de las personas, pero también en la provisión de servicios, en la naturaleza. La misma naturaleza, el entorno naturales se ven estresados por el aumento del calor. La aclimatación se hace más difícil porque esto va en franca aumento y no hay tiempo para las especies para adaptarse, en la infraestructura y en la economía. De hecho, voy a pasar esto muy rápido, pero si a alguien le interesa, en el mismo sitio de la Adrienne Harsh Rockefeller Foundation, tienen un estudio que se lanzó hace poquito, que determina los costos económicos del calor extremo en distintas ciudades. Yo puse aquí las que hay un estudio global, pero también para 3 ciudades latinoamericanas, que es Santiago, Buenos Aires y Monterrey. Estas son las pérdidas actuales, pero hay una proyección al 2050, y la verdad es que pongo estos datos porque de repente nosotros trabajamos con tomadores de decisión, y cuando uno lleva los problemas a dimensiones económicas a veces tienden a escuchar un poquito más. Así que dimensionar las pérdidas económicas no es un tema menor. ¿Ya? Ahora, un poco lo que les decía, porque esto es importante también, porque están aumentando en frecuencia, duración e intensidad las olas de calor, y van a afectar a más de 3 billones de personas en el mundo para el año 2070, y al final
el 75% de las personas del planeta van a estar sufriendo con el calor extremo. Igual, quiero solamente hacer una aclaración. Uno tiende como a hablar indistintamente de calor extremo y olas de calor, pero no es lo mismo, ¿ya? Las olas de calor es cuando una temperatura aumenta promedio sobre los, o sea, aumenta en el percentil 90 de los promedios históricos de temperatura, pero yo siempre doy el caso de la Antártica. Tuvimos una ola de calor de 13 grados, peligrosísima para la Antártica y su ecosistema, pero no hay afectación a las personas, a la salud de las personas, sí de los ecosistemas. Entonces, cuando tendemos a hablar de calor extremo, estamos hablando a las temperaturas que ya afectan la salud de las personas. Entonces tenemos como una mezcla de situaciones a las cuales enfrentar. Y cuando también digo esto, también el calor extremo es bastante relativo. Acá hay como una gráfica con las temperaturas extremas en distintas ciudades del mundo. No podemos comparar los 30 grados que en Santiago o 35 grados que son altísimos y hay afectación a la salud de las personas con los 40 grados de la India o 45 de Miami. Son ciudades que históricamente han tenido temperaturas más altas y al final esto es un tema muy local, o sea, es un tema global por supuesto, pero para cada ciudad y para cada contexto tiene que de alguna manera estudiarse de manera específica para saber cuáles son las temperaturas peligrosas para las personas. Y ahí uno separa, o sea, una cosa es atacar el tema del calor como un tema de ciudad, de adaptabilidad y de calidad de vida, pero otra tiene que ver con la salud de las personas. Aquí solo un ejemplo, en Chile nosotros aumentamos las últimas 10 temporadas de 9 olas de calor en todo el país a 62, y de esas 62, 9 pasaron en Santiago de Chile. ¿Y por qué es importante? Quizás se repite en sus ciudades, porque finalmente Santiago es la capital de Chile, está el 40% de la población, y cualquier medida o acción que tomemos nosotros aquí va a afectar a prácticamente la mitad de la población de Chile, por eso es tan importante. Y además es la segunda ciudad de Chile con más afectación de calor extremo. Y aquí acercándonos un poco más a los temas de ciudad, esto se conversa con este tercer concepto que son las islas de calor urbana, ya que tenemos temperaturas que están de alguna manera medidas en los centros meteorológicos que cada ciudad tiene, en sus estaciones, que en el caso de Chile puede ser 30, pero en ciertas zonas, en ciertos contextos urbanos, esa temperatura puede aumentar entre 3 hasta incluso 10 grados más de la temperatura oficial, por decirlo así. ¿Por qué? Porque finalmente hay un tema de densidad, hay un tema de materialidad, alguien hablaba que trabajaba con temas de vivienda, falta de infraestructura verde y quizás algunas ¿cómo se llama esto? Localizaciones o características climáticas que lo hacen así. Esto es un mapa de Santiago, una ciudad con mucha inequidad, y donde está la parte más azul es la parte más rica, que coincidentemente tiene, como puede pasar en sus ciudades, más infraestructura verde, mejores condiciones de ventilación y por ende mejor temperatura, o sea, menos posibilidades de islas de calor. Y la parte roja son población vulnerable y muchos campamentos también. No sé cómo están ustedes de campamento, aquí estamos con muchos campamentos informales y esta zona los recoge. Yo esto solamente lo puse como de Santiago porque quiero solamente tocar un tema, me gusta relacionarlo, que tiene que ver agua y calor, que van muy de la mano. Yo por mucho tiempo, y bueno, sigo muy vinculada a temas de agua, pero llevé la agenda de agua al gobierno regional, que es un tema bastante sensible, que por supuesto no se puede desligar del tema del calor. Nosotros, están todas las simulaciones del cambio climático, los aumentos de temperatura, pero hay un fenómeno que estamos observando con mucha preocupación. La región metropolitana tiene 1000 glaciares a su alrededor, de distintos tamaños, características, algunos más cerca, algunos más lejos de la ciudad, y algunos se están derritiendo hasta 2 metros por año. O sea, se están adelgazando 2 metros, es mucho. La cordillera de los Andes y estos glaciares son la fuente de aseguramiento hídrico de largo plazo para la región metropolitana y sus 8 millones de habitantes. Entonces, de hecho, mira, les quise dejar esta foto ahí. Esta es la misma, exactamente el mismo lugar en el año 50, perdón, sí, año 50, y este otro en el año 2019. Ese es el derretimiento de glaciares en el sur de Chile. Ahora, ¿qué podemos hacer? Voy a avanzar rápido, me estoy pasando el tiempo, me quedan 3 minutos o 2. 3 cosas, en realidad 3 cosas de acuerdo o sea, 4 cosas. Porque la cuarta es la que tiene que ver como con esta conversación, que es colaborar. Pero la primera es prepararnos, protocolos, cómo estamos preparados ante estos eventos, cómo somos resilientes a estos eventos, aprendiendo de otras ciudades,
de nuestras experiencias pasadas para poder tomar mejores decisiones en el futuro. Segundo, sensibilizando y educando a la población, pero también a los tomadores de decisiones. Tercero, adaptando nuestras ciudades, cómo las adaptamos a infraestructura más sustentable. Y cuando digo colaborar es porque, bueno, nosotros somos parte de la red de ciudades resilientes, somos parte de la red de ciudades líderes en la acción contra el cambio climático y creemos firmemente en la colaboración e intercambio de buenas prácticas como una forma de hacer nuestro trabajo. No, aquí no voy a entrar en detalle, esto solamente para que ustedes sepan, después lo pueden mirar cuando tengan la presentación. Nosotros ya estamos trabajando con nuestra mesa calor extremo, con nuestra fuerza tarea para tener un protocolo para este verano, que es mañana, en 2 meses más ya vamos a estar en verano, con multiactores, con meteorología, con los encargados de gestión de riesgo, etc. Estamos monitoreando las olas de calor. Menos mal que ya había algunos académicos que habían estado trabajando en generar este tipo de... Nosotros tenemos una web que después feliz se las comparto, que monitorea las olas de calor en Chile, y podemos ir, ahí está la primera ola de calor que tuvimos, ahí en rojo, ahora en septiembre, que nos afectó a la salud de las personas, fue de 24 grados máximo, que no es mucho, pero sí es mucho para las temperaturas históricas de ese mes. Y estamos trabajando con este monitoreo de las temperaturas y haciendo un cruce con la información de las muertes excesivas que se producen en esos episodios históricos, y con eso uno puede determinar en qué temperatura empieza a haber mortalidad por el calor extremo. Y ya tenemos esos datos, estamos trabajando en eso. No puse las temperaturas porque todavía no son oficial, pero ya tenemos más o menos claro cuándo se va a determinar alerta amarilla, naranja o roja. Y tenemos que después comunicar esto, cómo le comunicamos a las personas. Esto es una gráfica que no es nuestra, es de Miami, pero estamos trabajando también en tener nuestras propias gráficas para comunicar a las personas. Estuvimos, no sé, pues en un stand que estuvo en el Lollapalooza, tremendo tema, los eventos masivos, que son en general en verano, con mucha gente. Estuvimos ahí educando sobre el calor extremo y a los jóvenes y no tan jóvenes, estábamos repartiendo agua, en cómo se pueden mantener hidratados, a la sombra, que descansaran, etc. Y ahora lo que a mí personalmente más me interesa, voy a dedicar 2 minutos a esto porque sé que estoy pasando la hora. ¿Cómo se llama esto? Es cómo adaptamos nuestras ciudades con infraestructura para la acción climática, con soluciones basadas en naturaleza, para que sean lugares que podamos habitar en 2050. Y nosotros, desde la unidad de resiliencia, que es la que yo tengo a cargo, armamos un primer programa regional de arbolado urbano. Lo digo con harto orgullo porque, pucha, no saben lo que empujamos por este tema. En sus ciudades quizás se plantan árboles, aquí también, pero nunca había un programa masivo de arbolado. Se plantan 1 o 2 las municipalidades, una plaza, estos arbolados urbanos para ejes estructurantes, para zonas comerciales, en donde todo el mundo me dice, se van a morir, qué difícil. Bueno, lo vamos a hacer igual, se van a morir algunos árboles, se van a morir, pero vamos a medir, vamos a monitorear, vamos a estudiar para ver cuál es la mejor forma, los mejores árboles que sobreviven, porque si queremos mantener esos ejes urbanos con mucha vida urbana, activos y vivos para los próximos 50 años, necesitamos plantar los árboles hoy. Y un proyecto piloto de techos verdes que también estamos midiendo, porque toda la idea es que estos pilotos, estos programas iniciales puedan transformarse en el futuro en una política pública. ¿Ya? Entonces estamos midiendo todo, todo va a ir asociado como una suerte de paper o policy paper al final para poder después incluso compartirlo. Ahí rápido los beneficios de los techos verdes, que los podrán ver después porque quizás ya los conocen. Y esto muy rápido lo voy a pasar así para que lo miren, que están haciendo otras ciudades, tanto de la red como otra, nombrando y categorizando olas de calor, algo que nosotros no vamos a hacer prioritariamente, pero en Sevilla, España, ya estuvo Zoe, la primera ola de calor con nombre. Tienen redes de estos centros de enfriamiento, puntos de hidratación, rutas de verano para salir a trabajar con la gente más vulnerable, aplicaciones para monitorear el calor extremo. Aquí también hay otro ejemplo de las distintas ciudades que tienen protocolos, campañas, como también, mira, los restaurantes con agua, son soluciones que quizás más bien logran mantener a la gente. Aquí hay que separar la solución de cortísimo plazo para que la gente pueda estar bien, mientras estamos pensando en las de largo plazo, que son las que vienen ahora, como el caso de Barcelona, cómo está metiendo de manera importante la infraestructura verde en su ciudad, con su programa de supermanzanas, donde están metiendo a distinta escala corredores verdes, con espacios verdes, y tratando de cambiarle un poquito la cara a la ciudad. Aquí algunas imágenes objetivas de lo que está haciendo Barcelona.
el caso del bosque metropolitano de Madrid, que es hacer una suerte de buffer de infraestructura verde, este bosque increíble que quieren hacer alrededor de la ciudad, que también conversa con la infraestructura urbana, o sea, infraestructura verde que entra a la trama urbana. Y el caso de París, que también una estrategia, como estrategia de enfriamiento urbano, estas islas de frescura o espacios verdes que están tratando de meter en todas sus grandes esplanadas tan famosas de cemento, que de alguna manera le dan como realzan sus monumentos, pero de alguna manera no ayudan a enfriar las ciudades. Entonces, con eso como algunos ejemplos de lo que, pero claro, para allá va el tema, o sea, cómo, y es nuestro gran desafío hoy día, cómo nos preparamos con protocolos y campañas como pensando en la salud de las personas hoy, porque nadie tiene que morir de calor, es súper simple, tienes que tomar agua, tienes que descansar y buscar sombra o aire acondicionado, pero cuando digo aire acondicionado también es parte del problema. Entonces, ¿cómo pensamos en tener ciudades más frescas, con menos calor y más vivibles, finalmente, con mejor calidad de vida para adaptarnos al cambio climático y en particular al calor extremo? Y como último les digo, lo que siempre conversamos en estas redes de ciudad, que finalmente las ciudades son parte del problema, pero también pueden ser parte de la solución, y en eso nos estamos abocando al menos nosotros. Así que les dejo mi correo por cualquier cosa, y ahora me toca callarme y hacerle algunas preguntas para que empecemos a hacer el trabajo al que vinimos, digamos. Eso. Yo no sé, eso sí, ahí está la sesión que nos van a compartir. Hagamos como un mix, podemos ir haciendo les voy a hacer las preguntas para que conversemos, y si alguien tiene alguna pregunta, la puedo ir contestando, y podemos ir contestándola entre todos, porque la idea es que ahora ya todos prendan sus micrófonos y podamos empezar ya a hacer esto como un diálogo, aprovechando que somos pocos y pocas, pero con un buen equipo, espero, para poder contestar las preguntas que nos enviaron para hacer. Que la primera es: ¿cuáles son los desafíos que actualmente tiene la región para enfrentar la temática de calor extremo? ¿Ya? O sea, así como yo les presenté algunos nuestros, ¿cuáles son los de sus ciudades? ¿Cuáles piensan ustedes que son los de Latinoamérica en particular? ¿Y cuáles son las brechas que la región necesita para superar y ampliar y acelerar la acción resiliente en las ciudades? Esa es como la primera que es con trampa, porque son dos. ¿Te parece que lea todas al tiro, no? Para que las tengamos en mente. Después la número 2, que en este miró que nos van a mostrar, van a haber post-it para responder cada una, pero para que la tengan en mente. Es cuáles son las soluciones que deben ser ampliadas, escaladas para asegurar la resiliencia de las ciudades. Y la tercera tiene que ver con qué necesitan nuestras ciudades para estar mejores preparadas para enfrentar estos nuevos desafíos. Así que, nada, 3 preguntas. Podemos partir quizás con los desafíos. No sé si les hizo sentido lo que les mostré. Son desafíos compartidos. Lo que tenemos en Santiago es algo que les pasa a ustedes también. O en Latinoamérica puede ser genérico también. Sí, yo creo que uno importantísimo ahorita en la región es falta de conocimiento sobre los efectos del calor extremo en la ciudad. O sea, creo que se entiende que el calor es algo negativo, que está pasando, que está creciendo, pero no se llega a entender los impactos que en verdad puede tener. O sea, al final del día el calor extremo es una de las mayores causas de muertes por digamos, de estos desafíos de alrededor del cambio climático, pero la gente no lo sabe. Entonces creo que un buen conocimiento, buenas campañas son importantes aquí. Tal cual, un desafío. Bueno, lo comparto plenamente. Yo creo que es parte importante de lo que tenemos que hacer. Tú apuntas, ¿no? O nosotros... No, tú hablas nomás y tomas nota. Ya, monstruo, qué eficiente. No, para sumar a Nicole, ¿no? Nosotros hicimos el análisis de riesgo climático de Lima, lo hizo IDOM para el plan local de cambio climático de la ciudad hace unos 3 años, justo pre-pandemia, y tenemos una red de estaciones meteorológicas paupérrima, ¿no? Son pocas, muchas veces se malogran, no se les da mantenimiento, no hay líneas bases y metodologías estandarizadas para realmente saber que los datos son confiables, ¿no? Entonces,
incluso producir la evidencia que muchas veces queremos para decir, estamos así y tenemos que ponernos ciertas metas, ¿no? En base a evidencia confiable, medida, ¿no? Bien hecha, es muy difícil, ¿no? IDOM, que es esa consultora española que ganó el concurso para hacer el análisis de riesgo climático, al final terminó dibujando unas grandes manchas en la ciudad donde hay probablemente mayor probabilidad de ocurrencia de olas de calor y muchas veces coinciden con lo que entiendo que en Chile llaman campamentos, asentamientos humanos precarios, sobre todo en el caso de Lima, que es una ciudad asentada en el desierto, ¿no? El desierto hiperárido del Pacífico, donde tenemos extremos de temperatura bastante elevados. Bueno, es ahí donde está la población más vulnerable, donde generalmente se desatan esos fenómenos, ¿no? Pero muy poco conocido y casi nada estudiados, ¿no? Oye, qué buen tema planteas, Ana, porque justo ahora me contactó una profesora que está tratando de simular el clima urbano a escala de manzana, porque este tema, si bien es un tema global, que tiene un impacto en ciudad, pero también se la juega en estos microclimas, por lo mismo que les mostraba yo. Y nosotros, no sé, yo te digo por suerte, porque yo me hice cargo de este tema calor extremo a principios de año, y me encontré con una cantidad enorme de académicos chilenos, bueno, extranjeros también, pero chilenos estudiando el caso de Santiago, en donde ya tenemos simulaciones de casos de isla de calor con datos para Manzana o sectores en particular, porque aquí la política pública no es como para toda la ciudad por igual, son ciertos asentamientos, ciertos lugares tienen características, es muy con pertinencia territorial muy marcada, entonces estoy de acuerdo contigo que el dato preciso para la solución ideal es muy necesario, y yo creo ahí que es algo que siempre decimos que es parte del actuar de la resiliencia, alianzas con universidades. O sea, hay que salir a buscar académicos que ya están viendo estos temas, te lo puedo asegurar que están en todas las ciudades del mundo, y nosotros al menos como gobierno, como Estado, hemos financiado muchos de esos. Lo que pasa es que no se había transformado política pública. Entonces, tengo varios estudios financiados por nosotros mismos que ni siquiera sabíamos que estaban. Entonces, por ahí uno puede partir también. Ahí yo, o sea, creo que es importante, Gaby, poner el tema que acaba de mencionar Cristina. No sé si va aquí en los desafíos o más adelante en donde vengan las soluciones, las alianzas con las universidades. Es que Sí. yo no sé bien cómo está lo del MIR. Bien. Sí. Marina, ¿quieres decir algo? Yo tenía A ver, adelante. Bueno, nosotros realmente, yo les diría que ahora mismo es un desafío que tiene dos caras. Por un lado es la falta de voluntad política y por el otro que el Estado en sí o el rol del Estado en el caso de Puerto Rico en muy poco tiempo, digamos en menos de 5 años, toda la capacidad del Estado de generar información, de financiar investigación, etcétera, está totalmente colapsada por políticas de austeridad en medio de vinculado al calor, ¿no? En medio de una situación en la que estamos viendo una incidencia cada vez mayor y más frecuente de huracanes que están directamente vinculados a los aumentos de temperatura en el mar. Pero solo para darles un ejemplo, nosotros trabajamos precisamente con fondos de la Fundación Rockefeller y el proyecto de placemaking de Our Place América, de placemaking. Trabajamos un prototipo de una propiedad que ya existía, convertirla a través de un techo, no un techo verde, sino un techo tricolor, capaz de cultivar luz solar, cultivar agua y además crecer alimentos. Y ese proyecto se empezó a trabajar gracias a que nosotros habíamos llegado los fondos, se empezó a trabajar con el municipio de la capital de San Juan, y en el proceso cambió el gobierno ¿verdad? Perdimos todo el posible apoyo institucional que necesitábamos para realmente poderlo desarrollar. Eso es un ejemplo muy pequeño, pero en general lo que tenemos es que no hay ningún apoyo institucional. Se están desarrollando proyectos bellísimos desde las comunidades, pero no hay una posibilidad real
ni de desarrollarlos ni de exportarlos a una escala más grande. Bien. Oigan, Eugene, ¿tú querías decir algo? Y después Sí. para movernos a la otra pregunta. Dale. Sí, yo veo algo importantísimo general para la región latinoamericana, porque cuando veo las soluciones que tú presentas, Cristina, y los ejemplos de otras ciudades, me parece que mucho de lo que se está tratando de hacer es tratar de ver cómo se lucha contra el calor extremo, ¿no? Cómo ganamos la guerra contra el calor extremo, cómo podemos minimizarlo. Entonces, yo diría que para América Latina, que es una región con tan pocos recursos a nivel municipal, más que ganar la lucha contra el calor extremo, yo diría que hay que aprender a vivir con el calor extremo. Y eso me parece un enorme desafío. Pienso que cualquier solución que implique un espacio con aire acondicionado debería de descartarse. Porque entonces estás contribuyendo a la creación del propio problema. Y a mí me parece que nosotros como Red de Ciudades Resilientes, y tú en particular con el rol que juegas, tendríamos que hacer una reflexión muy seria sobre esto, porque cuando tú vas a lugares, yo viví en la India 1 año y medio, y cuando vas a lugares en donde el calor extremo es parte de la vida de estas comunidades desde hace 1000 años, la gente vive con un tipo de arquitectura, los patios, pensemos en ustedes que son arquitectos, los patios interiores de la arquitectura del norte de África, magrebina, ¿no? Los muros anchos, la circulación de aire cruzada. Cuando yo viví en la India fui a un templo abandonado, una especie de castillo, no castillo no es la palabra, más bien pues donde vivían los reyes estos o los mogoles, que se llama Fatehpur Sikri, con un calor insoportable y la arquitectura estaba hecha para que fuera fresco. Y estoy hablando de arquitectura de hace 500 años, 400, 300 años. Entonces yo diría, hay que aprender a vivir con el calor más que estarlo tratando de mitigar con aires acondicionados, con fuentes, con agua, con quién sabe qué cosas, que es un poco como... Agua que no tenemos por lo demás. Además, agua que no hay. Entonces, yo creo que en América Latina ese debería ser el mensaje. O sea, señor, hay que ponerse pantalones cortos, no hay que usar zapato cerrado, hay que tener las ventanas abiertas, hay que hacer que circule el aire, hay que tener horarios adecuados y no tener a los niños a las 12 del día en la hora del recreo. Hay que hacer actividades de noche, o sea, hay que salir a las 19 o a las 20 horas hacer las actividades nocturnas. No veo nada de eso. Ya, está buenísimo. Hoy en todo caso con la encargada de Monterrey hablábamos de que en vez de, justamente para pensar la versión latinoamericana de los cooling centers de Estados Unidos, que son básicamente lugares, gimnasios con aire acondicionado, no hay nada más fresco que las iglesias, que cada vez más desocupadas, las iglesias que tenemos sobre todo en los centros urbanos, típicas iglesias antiguas, de muros gruesos, que uno se muere de frío y no tienen ni una gota de aire acondicionado, porque están justamente con esa arquitectura que mencionas tú. Entonces ya como que le habíamos dado una vuelta de que por ahí podría ir el tema, y comparto completamente contigo que hay que buscar la versión local. Hay que, exacto, en América Latina no vamos a estar haciendo cooling places porque no hay plata para eso y se van a morir de risa los alcaldes cuando les pidas que te pongan aire acondicionado en ningún lugar. Esa es una. Y la otra, la ciudad de noche. El sol y el calor bajan después de que se mete el sol. Entonces, yo eso lo viví en la India. O sea, a las 7 de la noche la gente sale al mercado central de Nueva Delhi. Si el turista llega a la 1, que fue mi caso, llegas a la 1 de la tarde, pues te estás muriendo de calor y no hay nadie, todo el mundo está dormido y los gatos están escondidos. Ya después de las 7 de la noche empieza la ciudad a vivir porque el calor baja. Entonces también es eso, hay que jugar con los horarios. Y en eso las alcaldías tienen mucho poder. Hasta ahí me quedo porque podría seguir. Mariela tiene la mano levantada, Mariela. Hola, sí, gracias. Hola. Miren, realmente lo que han dicho ya bastante, mis aportes serían realmente lo que hay que hacer para que activemos el monstruo, el elefante grande, blanco a veces, del gobierno,
¿no? Es que lo convirtemos en un problema público. O sea, tenemos que traducir esto a que es un problema público de salud pública, ¿sí? Si bien es cierto, nosotros lo vinculamos más a la agenda de la resiliencia y el cambio climático, tenemos que pasarlo a nuestro primo hermano, que es la salud, para que el gobierno lo mire de otra forma, ¿sí? Lo mire y empiece a tener una capacidad de respuesta. Empieza lento, mover al gobierno no es fácil, ¿saben? Es una maquinaria muy grande, pero igual creo que hay que ponerlo en la agenda pública desde la visión de un problema público, ¿sí? ¿Y eso qué implica? Que también estamos saliendo de una pandemia, ¿sí? Entonces, que supuestamente nuestros brazos de salud pública a nivel nacional supuestamente deben estar fortalecidos, pero en muchos países de América Latina no ha sucedido eso, o antes tenían grandes presupuestos o se les empezó a dar, pero ahora los veo también con presupuestos reducidos. Sin embargo, tienen toda la maquinaria de recurso humano para poder empezar a dar respuesta a este tema, ¿sí? Entonces creo que sí es importante demostrar esto como un problema, ¿no? Creo que el mensaje es como un problema de salud pública, que evidentemente está vinculado al cambio climático, pero si hablamos menos de resiliencia, porque la palabra resiliencia y cambio climático a veces en funcionarios públicos tradicionales es como medio chino mandarín, a pesar de que hemos hecho un montón de esfuerzos, todavía queda como muy lejano, y los problemas más de salud les implica o les impacta más. Uno. De ahí, el vínculo con las otras instituciones, usualmente pensamos en academia, y de verdad, yo les digo que está bien traer al tema, pero mover acción, que ellos tienen presupuesto, y si no, pues deberían tenerlo para que lo incorporen dentro de sus actividades y después puedan tener a un mediano plazo fondos públicos y puedan hacer este monitoreo. Ana habla de una precariedad que hay del mismo instituto que debería hacer este monitoreo. Ya, es cierto, pero me imagino que en una ciudad de realidad compartida, pero poco a poco hay que poner en la agenda de estos institutos de investigaciones nacionales que también están a diferentes niveles, ¿no? También a veces una autoridad regional puede tener un centro de investigación, o quizá puede ser esa su agenda como para que tenga un monitoreo y sea un complemento a la... cuando uno trae a la academia, un mensaje más como para ponerlo en un paper, ¿sabes? O como para ponerlo en una investigación, y se pierde un poco el vínculo de la solución del problema. Entonces hay que trabajar, yo creo que hay que beneficiarnos todos, es cierto, pero igual creo que el valor compartido es el que tiene que mostrarse cuando uno invita a otros actores, ¿sí? Que no son necesariamente de la sociedad civil, que creo que de donde todos venimos, salvo la funcionaria pública del gobierno del Estado regional de Santiago, ¿no? Desde la mirada regional, pero cuando hay que invitar a los otros actores a decirle, ok, ya, ¿cuál es mi aporte? Pero también, ¿cuál es mi beneficio? ¿Sí? Como institución. Y en el beneficio está el tema que he visto, que a veces la responsabilidad se la damos al gobierno, pero yo sí creo que hay una agenda de deberes del ciudadano. El ciudadano tiene que estar informado, estoy de acuerdo contigo, Eugenio. O sea, estoy de acuerdo contigo que el ciudadano tiene que estar informado, pero el ciudadano tiene que tomar acción. O sea, sí, y esa parte a veces uno no la asume como ciudadano. O sea, se hacen campañas de investigación, se hacen campañas de difusión, pero el ciudadano se toma el derecho de hacer, a veces, pensando más en cosas personales y no en el colectivo. Entonces, también creo que eso es importante cuando el mensaje hay que darlo. O sea, es un beneficio. Finalmente la ciudad es de todos, no mi ciudad, claro, pero estoy beneficiando a todos. Y ese colectivo yo no lo siento en América Latina, siento como que cada uno va por su lado y cada uno va haciendo sus cosas y me salvo yo y yo tengo que sentir menos calor que tú, pero la idea es que ¿cómo hacemos que los diferentes distritos de una región sientan menos calor? ¿Sí? Pensemos en el problema un poquito más
no solamente de mi ciudad, sino del colectivo o del conjunto de las ciudades que forman una región. Eso también me gustaría como tener en cuenta. Gracias. Súper, muchas gracias, Mariela. Oye, bueno, y veo que has estado poniendo algunas soluciones, lo que hemos ido conversando. Yo creo que estamos como en la hora, pero me gustaría saber si alguien de las otras personas que hablaron al principio, Ana, quizás Marina también, avanzar como a alguna Bueno, otra yo creo, solución sí, para muy puntual, específica. me gustan los quick wins, baratos, rápidos, y no sé si los quick wins son los cambios de hábito, porque a veces uno cree que cambiar de hábito, cambiar de horario de trabajo, vivir la ciudad más de noche o cambiarse la ropa es simple, pero en realidad a veces cambiar hábitos de la persona es lo más duro que uno puede pensar, ¿no? Y tenemos que traer a los científicos del comportamiento para hacerlo, pero en todo caso, como soluciones, todo lo que implica soluciones buenas, bonitas y baratas, ¿no? Y el cambio de hábitos estaría para mí en primer lugar, o el cambio de costumbres, sea individuales o colectivas en una ciudad. Eugenia hacía muchos ejemplos inspirados en la India, ¿no? Poco a poco podemos llegar a ellos, ¿no? Y bueno, por abogar por nuestra agenda, el árbol, ¿no? El árbol para mí es una gran solución que trae múltiples beneficios, no solo en reducción de la temperatura y mejora del confort térmico, sino ya sabemos todos los maravillosos beneficios de los árboles urbanos. Entonces esa agenda creo que hay que, como nos contaba Cristina, que están haciendo en Santiago a pesar de la incredulidad de algunos. Nosotros acá en Lima plantamos más de 500.000 de árboles en la gestión 2010-2014 en un programa que se llamaba Adopta un Árbol, inspirado de la experiencia de Bogotá, de Colombia, y que a pesar de todas las críticas que tuvimos, después fue continuado para las gestiones siguientes. Entonces ahora estamos con 1.200.000 árboles plantados, porque los alcaldes, ¿no? Lo han seguido, ¿no? Y no necesariamente enfocado en las zonas con olas de calor o con temperaturas más elevadas. Ha tenido otras lógicas, más de factibilidad de la plantación y de sostenibilidad de su mantenimiento. Pero bueno, ahora debería sí cruzarse con la información meteorológica y climática de la ciudad para hacerlo más intencionado, ¿no? Los árboles y bueno, y la naturaleza, evidentemente, con todo lo que ello implica. Así que creo que esos temas hay que seguir predicándolos, que a veces están en la última lista de prioridades de nuestras autoridades. Acabamos de tener acá elecciones en Lima y siempre se sienten un poco ridículos cuando mencionan esas cosas, ¿no? Todos quieren hacer grandes obras, y la gran obra y los grandes legados que quieren dejar generalmente son intercambios viales, nuevas conexiones de enormes infraestructura gris, siguiendo el mismo modelo de siempre, ¿no? Entonces, bueno, hay que abogar por las pequeñas soluciones que a veces les parecen tontas y de última prioridad a ellos, pero terminan adoptándolas, porque es mucho más fácil llenar la ciudad de árboles que hacer un expediente bien hecho de inversión pública en un intercambio vial, por ejemplo, ¿no? No, buenísimo. Yo ahí quería... Voy a buscar el programa de Lima, no, ese no lo había visto. Yo solamente quiero complementar. Ahora se llama Árboles para Lima. Va cambiando de nombre con cada autoridad. Sí, es verdad, pero que siga la campaña. Pero Yo lo mismo. aumentaría una cosa, Ana, lo que dices tú, es que a veces los programas de verde urbano o de arbolado urbano son como una promesa electoral, ¿no? Como un ideal bien chiquitito, humilde, dentro de todas las cosas que hace el señor alcalde. Y creo que eso, no sé si pasa, y ahí hay que mirar, pero yo me acuerdo que revisamos, no hay una norma, porque a veces no hay un marco normativo que permita hacer esto, o sea, constantemente y sostenido en el tiempo. A veces son como iniciativas de un alcalde que hace u otro,
pero a veces el arbolado o la reforestería la vemos más, no sé, pues en zonas más grandes, o en el Perú, por ejemplo, está vinculado más a la Amazonía, la reforestación, la restauración, y no tanto en las zonas periurbanas, donde también se tienen que hacer. Entonces, ahí creo que también hay que mirar esos marcos normativos quizá, o hay que ajustar para que nos ayuden a que eso continúe en el tiempo y que no sea una iniciativa temporal de un alcalde determinado. Oye, Mariela, y aquí complementando lo que dices tú, yo creo que es bien clave cambiar el paradigma y en verdad considerar el arbolado o cualquier otra solución basada en la naturaleza como infraestructura verde, pero es infraestructura, pensando en cómo las autoridades quieren dejar su legado, que sean estas grandes infraestructuras grises. La verdad es que es un tremendo legado la infraestructura verde, si que se considera como eso, como infraestructura, con todos los aportes y los beneficios ecosistémicos que pueden generar. Entonces ahí es donde digo yo también hay una tarea como medio de advocacy de los que trabajamos en estos temas dentro de los mismos gobiernos regionales y de los distintos estamentos y la sociedad civil, para qué decir, de ir sensibilizándonos a los tomadores de decisión en este tipo de temas, ¿ya? A nuestros gobernadores, alcaldes, políticos, incluso empresarios o el sector privado que pueda hacer una mejor infraestructura privada si va acompañada de infraestructura verde, va a tener un mayor valor social y ambiental en el largo plazo. Entonces, Bueno, por eso yo creo que es importante como cambiar el paradigma y hablar de infraestructura siempre. Incluso ahora que, ¿verdad? Otro panel de esta misma sesión que tiene que ver con seguridad alimentaria, ¿no? Lo interesante de la infraestructura verde es que puede ser una solución que atienda varios problemas simultáneamente, porque podemos sembrar árboles frutales, por ejemplo, o alguna vegetación que sea comestible también. Pero yo quería enfatizar en lo que decía Eugene, porque solemos buscar las respuestas en el futuro en vez de ir hacia atrás y desmontar, en vez de añadir, restar. Yo creo que ese es uno de los grandes temas, porque quizás a veces restar dentro de la lógica del crecimiento y de la lógica empresarial, pues no parece como la mejor opción. Yo creo que hay que apostar por eso. Y en parte porque creo que ni siquiera vamos a tener alternativas, es decir, estamos en un contexto de decrecimiento energético y de crisis energética en el que simplemente la opción de encender un aire acondicionado probablemente no sea opción ni para aquellas personas que lo puedan costear. Así es que estamos entrando, realmente creo que estamos entrando a una nueva etapa que plantea unos retos muy particulares para las ciudades. Lo que nosotros trabajamos desde la unidad de vivienda me recuerda un poco lo que hablaban en la plenaria, el concepto del metabolismo, cómo potenciamos la infraestructura existente en vez de seguir añadiendo infraestructura, ¿no? Y a veces la manera de potenciar esa infraestructura existente es buscando en el pasado la arquitectura vernácula y otras formas de pensar los espacios que habitamos. Y en el conjunto de esos pequeños, pienso que la clave está como al final en la suma de estas pequeñas unidades, ¿no? Que nos lleven a ese conjunto. Nosotros lo trabajamos precisamente desde el tema de la salud pública porque estábamos hablando de potenciar el inventario de propiedades en condición de estorbo público y ni siquiera ese discurso fue capaz de persuadir a las autoridades de colaborar con esta iniciativa. Oye, Nicole, tú tienes la mano levantada. ¿Cerramos contigo? ¿O la tienes? ¿O no? Sí. Estás pegada. Sí, Oye, solamente me quería parece pedirle a perfecto. Gaby. Sí, que quería pedir a la Gaby que pusieran los post-it esto de la arquitectura vernácula. Aquí hay bastante arquitectas metidas en este panel y hay que ir a mirar el introducción a la arquitectura cuando nos hicieron esa clase y que miramos con poco amor, volvamos a mirarla con la sabiduría que hubo en los primeros pueblos, los primeros asentamientos, que fueron harto más sustentables que nosotros en la elección de materiales y de soluciones arquitectónicas adaptadas al clima y a su entorno. Así que me encantaría que volviéramos a eso. Dale, Nicole. Perfecto, sí, completamente de acuerdo, solo mencionar eso. También estaba pensando que puede ser importante un buen mapeo de las condiciones actuales en las ciudades que lo necesitan, para poder tomar decisiones bien informadas y para poder
influenciar a las diferentes partes a que actúen. Creo que es importante poder mapear, dirigir los recursos donde necesitan ser dirigidos y así poder crear un plan bien, digamos, bien informado en base a datos que se recolectan ya directamente en la ciudad. Súper bien, Nicole. Ana quiere decir algo, pero tenemos que cerrar. Yo no sé ustedes, pero yo tengo que estar en 4 minutos en otro lado. Ok. Pero dale, Ana, un No, comentario solo para breve y estamos cerrando. complementar, el gran desafío también en nuestro país y en Perú definitivamente es la ciudad informal y la vivienda informal, ¿no? Que en Lima llega hasta el 70-80%, en algunas ciudades del Perú es 95% la vivienda, es vivienda autoconstruida, vivienda informal. Entonces ahí es un desafío que, bueno, nadie está atacando, ¿no? Muy poco en este país pequeñas experiencias de algunas asociaciones o universidades, pero como política pública en absoluto, ¿no? Perfecto. Oye, Ya bueno, no como pueden ver, el tema era interesante. Hubo interés. Maravilloso. Así que, nada, darle las gracias a Eugene, a Gaby y a Nicole por la ayuda, por armar este panel. Te dejo la palabra a ti, Eugene, para cerrar. Sí, gracias. Pues nada, gracias a ti, Cristi. La verdad es que estos temas son nuevos. Como estamos viendo, creo que es un caballito de batalla para la red de ciudades resilientes y para todos quienes trabajamos en estos temas. Me parece que de aquí, con las pocas muy buenas ideas que acabamos de compartir, ya tenemos algo de materia para poder integrar esto en una recomendación. Nosotros vamos a estar presentes en COP27. Ustedes no van, ¿verdad, Cristina? ¿O sí? No. Yo al menos no. No, ok. Bueno, yo personalmente no voy, pero Resilient Cities tiene una actividad importante y estamos en acuerdo también con la gente de Adrian Arch para tener alguna presencia en el Resilience Hub. Entonces, digamos que esto se va a sistematizar y va por los canales institucionales a la COP27. Whatever that means, ¿verdad? O sea, no quiero tampoco ser naiva aquí, nadie se chupa el dedo, como decimos en México en esta llamada, pero bueno, ahí se van poco a poco abriendo grietas, abriéndose espacios, empujando temas, y este es uno de prioridad para nosotros, y pues tenemos el espacio para hacer un poco de ruido allá, lo vamos a hacer. Entonces no me quedaría nada más que agradecerte, Cristi, agradecerles a nuestras amigas de Perú, y a Gaby y a Nicole por todo el apoyo. Y a Marina de Puerto Rico. Marina, perdón, sí es cierto, es que me apareces fuera de mi pantalla, pero ya te veo. Marina, Puerto Rico. Y fíjate, Marina, que iba a comentar yo que nosotros teníamos una oficina de resiliencia en la alcaldía de San Juan. Y también, con Alejandra Castrodad. Exactamente, Alejandra Castrodad era nuestra Chief Resilient Officer, la perdimos cuando los huracanes, y pasamos con la Fundación Rockefeller a hacer aquel documento ese que era Reimagina Puerto Rico, ¿no? Trabajamos ahí. Pero nos quedamos sin la interlocución a nivel del municipio y vamos a quererla reencontrar, así que si tú nos pudieras ayudar ahí en la medida... Podemos hablar sobre eso porque la situación está muy, muy, muy difícil con el cambio de administración. Lo sabemos, pero es bueno tenerte por lo menos aquí en el radar como un potencial aliado en Puerto Rico. Seguro, a las órdenes. Bien, muchas gracias a todos. Muy buen día. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos, hasta luego.